Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardites lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, bienvenidos a este comienzo de semana. Excelente día para emprender nuevos retos, a enfocarnos en el contenido
que tenemos para hoy en nuestras clases de matemáticas, ciencias sociales e inglés. Hoy aprenderemos en matemáticas sobre el tercer conjunto numérico que nos dieron a conocer los matemáticos antiguos, que fue el conjunto de los números racionales. En ciencias sociales descubriremos la importancia de las ciencias sociales, historia de las ciencias sociales, características de las ciencias sociales y objeto de estudio de dicha ciencia. Y en inglés pondremos en práctica a través de un texto los vocabularios y las estructuras gramaticales que hemos aprendido. Soy su maestra Scarlett y junto a mis compañeros maestros les motivamos para que su educación no se detenga y para que todos juntos aprendamos en casa. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Los babilónicos utilizaban fracciones cuyo denominador era una potencia de 60, mientras que los egipcios usaron sobre todo las fracciones con numerador igual a 1. En la escritura, la fracción la expresaban con un óvalo, que significaba parte o partido, y debajo o al lado ponían el denominador. El numerador no se ponía por ser siempre el 1. Los griegos y los romanos usaron también las fracciones unitarias, cuya utilización persistió hasta la época medieval. En el siglo XIII, Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci, fabuloso o famoso, entre otras cosas, para la serie de Fibonacci, introdujo en Europa la barra horizontal para separar numerador y denominador en lo que son las fracciones. A principios del siglo XV, el árabe Al-Kashi fue el que generalizó el uso de los números decimales, tal y como los conocemos hoy. Al oír esto, quizás tengas la idea de que estamos hablando de números fraccionarios, pues te digo que no estás lejos de la realidad. Pero esto lo vas a saber con más detalle a continuación en tu clase de hoy de Matemáticas para la Vida. Bendiciones desde lo alto para ustedes, mis queridos estudiantes, y para todos los suyos. Muchísimas gracias por su disposición en querer aprender matemáticas con su profe Luz. Como les prometí en el encuentro pasado, en el día de hoy estaremos hablando sobre los números racionales. De ellos sabremos cómo surgen, qué operaciones nacen con ellos, cuál es el símbolo que representa este conjunto, cuál es la definición del conjunto numérico llamado racionales, entre otros aspectos de este importante conjunto numérico. Vamos ahora a retroalimentar. Conjuntos numéricos fue nuestro tema pasado.
Los profes Julio e Isaura estuvieron hablándonos de los conjuntos numéricos. Fue una clase muy dinámica y entretenida. Por ejemplo, Julio nos habló sobre la historia de los primeros números que conoció la humanidad. Nos contó que en los primeros pobladores utilizaban las partes de su cuerpo cuando querían aplicar matemáticas. También nos dijo que el primer conjunto numérico que surgió fue el de los números naturales. De igual forma, vino a nuestra aula la profe Isaura, quien nos habló con la naturaleza de los números. Dice que el nombre del primer conjunto numérico se debe precisamente a la necesidad que tenían los trabajadores de aquella época de proteger sus bienes, poderlos contar al momento de realizar algún intercambio de sus productos. La adaptación a los ciclos que la madre naturaleza les imponía les aseguraba su alimentación. Relacionó muy bien la naturaleza con lo que son los números naturales. Vimos que luego del nacimiento de los números naturales y agruparlo como un todo, o sea, como un conjunto, nace entonces el conjunto de los números enteros. Con los naturales nace la suma y con los enteros nace la resta. Los naturales se representan con una N mayúscula y los enteros con una Z también mayúscula. Luego vienen los números racionales. El tercer conjunto numérico que nos dieron a conocer los matemáticos antiguos fue el conjunto de los números racionales. Un número racional se define como aquel número que puede expresarse como el cociente de dos números enteros. Al decir cociente nos referimos a la división de dos números y al decir entero significa que el conjunto de los números racionales abarca el conjunto de los números enteros. Por ende, entonces abarca al conjunto de los números naturales. Es que cada conjunto que va surgiendo se va formando con los conjuntos numéricos que estaban primero y con otros nuevos números que traen consigo. Los números racionales son el conjunto de números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones, así como también los decimales. Este conjunto está situado en la recta real numérica, pero a diferencia de los números naturales que son consecutivos, a 4 le sigue el 5 y a este a su vez le sigue el 6. O sea, los números negativos cuya consecución se da así, por ejemplo, a -9 le sigue -8 y a este a su vez le sigue -7. Los números racionales no poseen consecución, pues entre cada número racional existen infinitos números. Todos los números fraccionarios son números racionales y sirven para representar medidas, pues a veces es más conveniente expresar un número de esta manera que convertirlo a decimal exacto o periódico, debido a la gran cantidad de decimales que se podrían obtener. Esto es, que un número racional es una cifra o valor que puede ser referido como el cociente de dos números enteros o más precisamente un número entero y un número natural positivo. A continuación, les presento algunos datos acerca de lo que es el conjunto de los números racionales. Escuchemos. Al conjunto de los números racionales se le denota con la letra Q, que viene de la palabra anglosajona quotient,
traducción literal de cociente y que sirve para recogerlos como subgrupo dentro de los números reales y junto a los números enteros, cuya denotación es la letra Z. Por ello, en ocasiones se refieren a los números racionales como números Q. Un número racional puede ser expresado de diferentes maneras, sin alterar su cantidad mediante fracciones equivalentes. Por ejemplo, un medio puede ser expresado como 2/4 o 4/8, debido a que estas son fracciones reducibles. Asimismo, existe una clasificación de los números racionales dependiendo de su expresión decimal. Estos son los números racionales limitados, cuya representación decimal tiene un número determinado y fijo de cifras. Por ejemplo, 1/8 es igual a 0,125. Los números racionales periódicos, de los cuales sus decimales tienen un número ilimitado de cifras, pero se diferencian de los números irracionales porque de esas cifras se puede descubrir un patrón definido, mientras que en los números irracionales sus cifras decimales son infinitas y no periódicas. A su vez, los números racionales periódicos se dividen en dos: los periódicos puros, cuyo patrón se encuentra independiente después de la coma, por ejemplo, 0.63 y siguiente, y los periódicos mixtos, de los cuales el patrón se encuentra después de un número determinado de cifras, por ejemplo, 5.48, 17, 63 y siguiente. En otras palabras, los números racionales son números reales que pueden reescribirse como la fracción de dos números enteros, porque se conoce tanto el numerador como el denominador. Pero, como todo en la vida, los números racionales también tienen sus propiedades. Existen para la suma y para la resta y para la multiplicación y para la división. Distintas propiedades de los números racionales son de estas operaciones, porque entre las propiedades de la suma y la resta están propiedad interna, según la cual al sumar dos números racionales, el resultado siempre será otro número racional, aunque este resultado puede ser reducido a su mínima expresión si el caso así lo necesitara. Por ejemplo, 2 más 6 es igual a 8. Tanto el 2 como el 6 como el 8 son números racionales. Por eso es la propiedad interna. Propiedad asociativa. Se dice que si se agrupan los diferentes sumandos racionales, el resultado no cambia y seguirá siendo un número racional. Por ejemplo, 3 más 5 entre paréntesis menos 7 es igual a 3 más 5 menos 7 entre paréntesis. Lo que antes estaba en paréntesis ahora ya no está, pero sigue siendo número racional. Propiedad conmutativa. Donde en la operación, si el orden de los sumandos varía, el resultado no va a cambiar. De esta manera, 8 más 10 es igual a 10 más 8. 8 más 10 es igual a 10 más 8. Han cambiado de posición, pero el resultado no varía. Para la suma, esta operación se lee: el orden de los sumandos no altera la suma. El orden de los sumandos no altera la suma. Ahora veamos el elemento neutro. Es una cifra nula, la cual, si es sumada a cualquier número racional, la respuesta será el mismo número racional. Veamos este ejemplo. 12 más 0 es igual a 12. Si te das cuenta, el resultado no varía, porque el 0
es nada. Y tú dices 12 más 0 igual a 12. Veamos entonces el inverso aditivo o elemento opuesto. Es la propiedad de números racionales según la cual existe un elemento negativo que anula la existencia del otro. Es decir, que al sumarlos se obtiene como resultado el 0. Por ejemplo, 6 menos 6 es igual a 0. 6 positivo, 6 negativo, igual a 0. Por otro lado, existen también las propiedades de los números racionales por parte de la multiplicación y la división. Y estas son propiedad interna, en razón de que al multiplicar números racionales, el resultado también es un número racional. Por ejemplo, 5 por 6 es igual a 30. Tanto 5 como 6 son números racionales, pero el 30 como resultado también es un número racional. Esta además aplica con la división, porque 30 entre 5 es igual a 6 y los tres números son números racionales. Propiedad asociativa, donde al agrupar diferentes factores, la forma de la agrupación no va a alterar el producto. Por ejemplo, 3 por 5 entre paréntesis por 2. Eso es lo mismo que decir 3 por 5 por 2 entre paréntesis. Propiedad conmutativa para la multiplicación. Aquí se aplica la famosa frase que dice: el orden de los factores no altera el producto. Entre los números racionales también funciona de esa manera. Por ejemplo, 8 por 4 es lo mismo que decir 4 por 8. En la multiplicación, esta propiedad se lee: el orden de los factores no altera el producto. Propiedad distributiva. Al combinar sumas y multiplicaciones, el resultado es igual a la suma de los factores multiplicado por cada uno de los sumandos. Veamos este ejemplo. 2 por, entre paréntesis, 3 más 5 es lo mismo que decir 2 por 3 más 2 por 5. Elemento neutro. En la multiplicación y en la división de números racionales existe un elemento neutro, que es el número 1, cuyo producto o cuyo cociente con otro número racional dará como resultado el mismo número. ¿De dónde? 15 por 1 es igual a 15. Eso es en la multiplicación. Y en el cociente también se cumple esta propiedad, porque 15 entre 1 también es igual a 15. Las partes que componen a un número racional son el numerador y el denominador. Recordemos que un número racional se representa como el cociente de dos números enteros de la forma 5 entre 3, de modo que 5 corresponde al numerador y 3 corresponde al denominador. Estos son los elementos de un número racional expresado en fracción. Llegó el momento de repasar lo visto hoy. Hagamos el repaso a modo de ejercicios. La dinámica es la siguiente. Yo empiezo un enunciado y tú lo terminas. Empecemos.
Los números racionales pueden ser expresados como, te repito, los números racionales pueden ser expresados como el cociente de dos números enteros. Perfecto. La propiedad conmutativa para la suma dice que la propiedad conmutativa para la suma dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Muy bien. Al combinar sumas y multiplicaciones, el resultado es igual a la suma de los factores multiplicado por cada uno de los sumandos. Eso lo dice la propiedad. Te voy a repetir. Al combinar sumas y multiplicaciones, el resultado es igual a la suma de los factores multiplicado por cada uno de los sumandos. Eso lo dice, ¿qué propiedad? La propiedad distributiva. Excelente. El elemento neutro es una cifra nula, la cual, si es sumada a cualquier número racional, te voy a repetir. El elemento neutro es una cifra nula, la cual, si es sumada a cualquier número racional, se obtiene el mismo número racional. Muy bien. Los números racionales periódicos, a su vez, se dividen en... Los números racionales periódicos, a su vez, se dividen en... periódicos puros y periódicos mixtos. Saber trabajar con números racionales es una gran ventaja, pues con este conjunto numérico podemos realizar diversos cálculos. Por ejemplo, cuando se nos presenta la necesidad de comprar un artículo y hay que realizar alguna división y el resultado es un número decimal, o puede pasar viceversa. Así, los números racionales tienen muchísimas aplicabilidades en nuestra vida diaria. Como hemos dicho, los números racionales son números fraccionarios, es decir, que podríamos escribir cualquier cociente entre dos números enteros y llamarlo número racional. He aquí un ejemplo, 57. Este es el cociente resultante al dividir, por ejemplo, 171 entre 3. Aunque también ese 5 y ese 7 podría ser expresado de esta manera, 5 entre 7. Sin embargo, los números enteros también pueden ser incluidos dentro de los números racionales, al formar un cociente con un número entero neutro. Es decir, de este modo, 3 es igual a 3 entre 1. Aunque también podríamos expresar el número 3 en forma de fracción, en el caso de ser necesario en alguna operación matemática, pues al simplificarlo obtenemos la misma respuesta. Por ejemplo, si decimos 15 entre 5, esto es igual a 3. También encontramos números racionales enteros negativos. Por ejemplo, menos 6 es igual a menos 6 entre 1. Y cierro diciéndote que un número racional es cualquier número que se puede expresar como una razón de dos números enteros. De ahí el nombre de racional.
Te recuerdo que cada tema que desarrollamos en nuestros encuentros está relacionado con las actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo. Por ello, te exhorto a que prestes bastante atención a nuestras explicaciones y si te surge alguna duda, ahí están tus profes para ayudarte, incluyéndome. A propósito del daño que ha causado el COVID-19, te dejo meditando en esta frase del gran filósofo Sócrates. Dice, si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle. Cuídate y cuida a los tuyos. Hasta la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-6. Hola jóvenes, soy su maestro Grisleandro Amador. El día de hoy vamos a trabajar saltos. Para comenzar, vamos a flexionar un poco las rodillas, vamos a flexionar los codos y a llevar las palmas de las manos mirando hacia nosotros y vamos a hacer giros hacia los laterales. Vamos a empezar con el lateral derecho. Listos, vamos a hacer 5 giros. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, en esa misma posición vamos a extender los brazos hacia adelante y vamos a llevarlo hacia el lateral derecho y luego hacia el lateral izquierdo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos quedamos ahí mismo en el lateral derecho y vamos a hacer como tijeras. ¿Listos? Hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al lateral izquierdo y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos a poner los brazos hacia adelante de nuevo, las palmas de las manos ligeramente separadas, mirándose una a otra, y vamos a girar hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y vamos a hacer giros con las manos. Bien. Comencemos hacia el frente, hacia la derecha, giros, volvemos al frente, hacia la izquierda, giros, de nuevo al frente, hacia la derecha, hacemos giros con las manos, al frente, izquierda y giramos de nuevo. Perfecto, ya estamos listos para comenzar. Ahora vamos a hacer saltos de manera libre. Usted puede saltar para donde usted quiera en este momento. Bien, colocamos la mano en la cintura o con la mano abajo, como usted desee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al centro. Excelente, muy bien. Ahora vamos a hacer saltos pequeños, ahí donde usted se encuentra. Coloque sus manos en la nuca y vamos a saltar. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el salto vamos a hacerlo un poco más alto, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a saltar un poco más. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. Excelente, muy bien. Este siguiente ejercicio consiste en saltar y hacer giros. Vamos a hacer giros de 180 grados y de 360 grados. Vamos a empezar con 180 grados. Vamos a hacer 4 giros. ¿Listos? Hacia la izquierda. Comencemos con 180 grados. 1, 2, 3,
4. Muy bien, excelente. Ahora lo vamos a hacer hacia la derecha. ¿Listos? Comencemos. 1, 2, 3, 4. Excelente. Ahora vamos a tratar de hacerlo de 360 grados. Así que el salto tiene que ser un poco más pronunciado y el giro un poco más rápido. Vamos a hacer 4. ¿Listos? Comencemos. 1, eso. 2, 3, 4. Muy bien, sé que lo hicieron bien. Llegó el momento de volver a la calma. Para eso vamos a subir los brazos, inhalando profundo y bajando los brazos y exhalando el aire. ¿Listos? Vamos a hacerlo 4 veces. Subimos los brazos e inhalamos. Profundo. Bajamos los brazos, exhalamos. Otra vez. Eso es. Bajamos y exhalamos. Una vez más. Eso. Bajamos. Una última. Perfecto. ¿Verdad que se sienten relajados? Bien. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda alimentarte bien y tomar mucha agua. Nos vemos en la próxima. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. ¿Sabías que la historia es una disciplina de las ciencias sociales y que además se puede aplicar en las ciencias naturales? La historia es la ciencia que se encarga de estudiar, describir y representar los eventos del pasado de la humanidad. Esta disciplina estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados, y aunque es considerada una ciencia social, también se le considera un puente entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ya que aplica metodologías de esta última en el estudio social. Si deseas conocer la importancia de las ciencias sociales para la humanidad, mantente atento al contenido de la clase de hoy, porque lo que viene está muy interesante. Saludos estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Recuerden que las anotaciones pertinentes que quieran hacer en el cuaderno acerca de la clase, las pueden hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos y definiciones más importantes. Lo que buscamos con esto es que puedan concentrarse y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca de la contaminación del entorno medioambiental en la República Dominicana. Aquí comprendimos que la República Dominicana no escapa a los efectos y daños provocados por la contaminación del entorno. Estudios revelan que en la República Dominicana la pérdida de cobertura forestal nativa y endémica amenaza la biodiversidad, ya que cerca de un 10% de las especies de flora y fauna están en peligro de extinción. Conocimos cuáles son los principales problemas medioambientales que afectan a la República Dominicana, dentro de los cuales destacan falta de agua, ordenamiento territorial y uso de suelo, falta de aplicación de la ley,
sobre explotación de los recursos naturales, desechos sólidos y contaminación, entre otros. Vimos que uno de los problemas medioambientales que más afectan a nuestro entorno es la acumulación de basura y de aguas residuales, ya que la acumulación de los residuos es un problema muy común en la República Dominicana. Desde la mala práctica de tirar basura en las calles y la poca existencia de plantas de tratado de residuos, pueden acarrear terribles consecuencias para el entorno. En la clase anterior entendimos que la conciencia ciudadana es la única vía para cuidar el entorno medioambiental en la República Dominicana, debido a que hay que incentivar la conciencia ciudadana con respecto a la protección medioambiental. Esto se puede lograr con el apoyo de las diferentes organizaciones sociales, como son las juntas de vecinos, iglesias, clubes, escuelas, entre otras más. Comprendimos también cómo creamos en nuestro país una cultura de respeto a nuestro entorno medioambiental. Aquí enfatizamos que en nuestro país debemos trabajar para crear una cultura de respeto a nuestro entorno medioambiental, donde los niños, jóvenes y adultos mayores, o sea, todos los que vivimos en este bello país llamado República Dominicana, adoptemos una postura de valoración de los recursos que nos rodean. Es que el respeto por la naturaleza no solo es apreciarla, sino también tomar las medidas necesarias para no dañarla, lo que viene a ser una conciencia ecológica en nuestro entorno. Por otro lado, en la clase de hoy estaremos conociendo todo lo relativo acerca de la importancia de las ciencias sociales, mientras que los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos con relación a este tema son: historia de las ciencias sociales, características de las ciencias sociales, objeto de estudio de las ciencias sociales e importancia de las ciencias sociales. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, iniciemos. Vamos a iniciar comprendiendo qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales son las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos: la economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras. Centran su atención en las dimensiones individuales y colectivas de la existencia humana. Conforman un conjunto de saberes completamente distinto de las ciencias naturales y las humanidades, dado que emplean el método de las primeras, pero se ocupan del mismo asunto que las segundas. Las ciencias sociales estudian e investigan el comportamiento humano dentro de la sociedad, así como la manera de organizarse. Ahora conozcamos un poco de la historia de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son formalmente una invención moderna. Muchas de ellas tienen raíces diversas en la filosofía de la antigüedad. En ese entonces no se distinguía entre el ejercicio de las matemáticas y el estudio de la poesía o la historia. Esta diferenciación de las áreas del saber comenzó con la Ilustración y el nacimiento del pensamiento científico, mientras las ciencias naturales provienen de la filosofía natural de la época. Las ciencias sociales lo hacen de la llamada filosofía moral. En el siglo XVIII, el nacimiento de las ciencias sociales tuvo un empuje de la mano de los enciclopedistas franceses como Denis Diderot y Jean-Jacques Rousseau. Luego, con el auge del positivismo en el siglo XIX, surgió la idea de comprender los asuntos referentes a la humanidad bajo la misma lógica con que se comprendían los científicos. El filósofo francés Auguste Comte fue el primero en intentar dar nombre a ese campo naciente del saber, primero llamándolo física social. Sus seguidores emplearon una terminología similar: investigación social, hechos sociales y finalmente ciencias sociales. Pero, ¿qué es y qué no es una ciencia social?
No existe un criterio único y universal al respecto, aunque sí cierto margen de consenso. Algunas disciplinas, como la historia, por ejemplo, pueden ser consideradas una ciencia social o una de las llamadas humanidades. Esto dependiendo del país en donde nos encontremos. En su conjunto, las ciencias sociales son disciplinas relativamente jóvenes, al menos comparadas con la mayoría de las ciencias naturales y con muchas tradiciones letradas. Plantean problemas de tipo metodológico y epistemológico, totalmente propios e independientes. Sin embargo, es común que entre ellas se tomen en préstamo diferentes saberes, herramientas o procedimientos. También puede ocurrir que alguna ciencia social acuda a otras áreas lejanas del saber, como les resulte conveniente. Veamos algunas características de las ciencias sociales. A grandes rasgos, las ciencias sociales se caracterizan por parten de la aplicación del método científico al estudio de los seres humanos, tanto en sus instancias materiales como inmateriales, es decir, sus conductas, comportamientos grupales, instituciones y dinámicas propias. Metodológicamente hablando, pueden incursionar en investigaciones básicas o aplicadas, ya que no existe consenso respecto de cuál debería ser la metodología propia de las ciencias sociales. Del mismo modo, pueden interesarse en tipos de análisis cuantitativos o cualitativos, dependiendo de la perspectiva sobre el hecho humano de la que partan. Suelen ser interdisciplinarias y sus fronteras a menudo se entrelazan o permean. También suelen tomar en préstamos saberes humanísticos de las ciencias naturales. Se pueden clasificar en 3 enfoques epistemológicos distintos. Escucha. El enfoque naturalista aspira a alcanzar los márgenes de objetividad y conocimiento pleno que las ciencias naturales manejan en torno a sus objetos de estudio, es decir, entienden el fenómeno humano a partir de sus causas posibles. El enfoque interpretativo, en lugar de aspirar a entender las causas como si de un fenómeno físico se tratara, aspiran a entender las motivaciones detrás de lo humano. El enfoque crítico, heredero de la escuela marxista que comprende lo humano a partir de sus ideologías, sus fuerzas sociales y o políticas, y la estructura social dominante en el momento de la investigación. Pero, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? El objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano en sus distintas y complejas facetas. La perspectiva específica o el sector puntual de su existencia, de la que cada ciencia social se ocupa, es distinta dependiendo a qué disciplina nos refiramos. Por ejemplo, la sociología aspira a comprender el conjunto de las dinámicas de las sociedades, mientras que la psicología pretende comprender y explicar cómo opera la mente humana. En su conjunto, las ciencias sociales intentan construir la ciencia del ser humano. Entonces, ¿cuál es la importancia de las ciencias sociales? Aunque en las ciencias sociales no son habituales los experimentos comprobables, ni se descubren leyes universales e inamovibles del mundo humano, las ciencias sociales son la mejor herramienta de la que dispone la humanidad para entenderse a sí misma. Gracias a ellas, el ser humano puede estudiarse a sí mismo desde un punto de vista riguroso, empírico, científico, alejado de las subjetividades y las metafísicas del arte. De hecho, con las ciencias sociales pueden concebirse herramientas teóricas que expliquen nuestros más profundos fenómenos artísticos y políticos. Sin ellas, sería imposible dar cuenta de un fenómeno tan complejo y diverso como es la existencia humana. Finalmente, podemos afirmar que la importancia de las ciencias sociales se fundamenta en la necesidad de estudio y examinación de las sociedades y conductas humanas mediante disciplinas académicas que permitan analizar las interacciones y el desarrollo cultural en el mundo.
llegó la hora de saber si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Responde a las siguientes interrogantes. ¿Cómo se les llama a las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos? Te repito. ¿Cómo se les llama a las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos? Analiza y piensa. Sí, ciencias sociales. Excelente tu respuesta. Número 2. ¿Cuál fue el filósofo francés que intentó dar nombre a las diferentes ramas del saber, hoy llamadas ciencias sociales? Te repito. ¿Cuál fue el filósofo francés que intentó dar nombre a las diferentes ramas del saber, hoy llamadas ciencias sociales? Analiza. Muy bien, Augusto Comte. Número 3. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Te repito, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Analiza y piensa. El ser humano. Eso es correcto. Espero que hayan coincidido tus respuestas. ¿Sabes quién fue Augusto Comte y cuáles fueron sus aportes a las ciencias sociales? Augusto Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia. Fue un filósofo conocido por haber sido el precursor de una corriente que es conocida como positivismo o filosofía positiva, al igual que la de la sociología, a la que elevó a la categoría de ciencia. Este pensador ha sido señalado como el primer filósofo científico en la historia y su reputación estuvo en lo más alto durante el siglo XIX. Además, fue el primero en dar un nombre a las diferentes ciencias que hoy componen las ciencias sociales, llamándolas en ese entonces física social. Murió el 5 de septiembre de 1857 en la ciudad de París. Ahora vamos a repasar lo que aprendimos en la clase de hoy. En el día de hoy aprendimos acerca de la importancia de las ciencias sociales, donde comprendimos que las ciencias sociales son las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos. La economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras, centran su atención en las dimensiones individual y colectiva de la existencia humana. Vimos la historia de las ciencias sociales, donde destacamos que las ciencias sociales son formalmente una invención moderna, donde muchas de ellas tienen raíces diversas en la filosofía de la antigüedad, y que en el siglo XVIII el nacimiento de las ciencias sociales tuvo un empuje de la mano de los enciclopedistas franceses como Denis Diderot y Jean-Jacques Rousseau. Destacamos también que el filósofo francés Augusto Comte fue el primero en intentar dar nombre a ese campo naciente del saber, primero llamándolo física social. Sus seguidores emplearon una terminología similar: investigación social, hechos sociales y finalmente ciencias sociales. Destacamos también algunas de las características de las ciencias sociales, de las cuales podemos mencionar: parten de la aplicación del método científico al estudio de los seres humanos, tanto en sus instancias materiales como inmateriales, es decir, sus conductas, comportamientos grupales, instituciones y dinámicas propias. Metodológicamente hablando, pueden incursionar en investigaciones básicas o aplicadas, ya que no existe consenso respecto de cuál debería ser la metodología propia de las ciencias sociales. Del mismo modo, pueden interesarse en tipos de análisis cuantitativos o cualitativos, dependiendo de la perspectiva sobre el hecho humano de la que partan. Suelen ser interdisciplinarias y sus fronteras a menudo se entrelazan o permean,
También suelen tomar en préstamos saberes humanísticos de las ciencias naturales. Se pueden clasificar en 3 enfoques epistemológicos distintos, como son el enfoque naturalista, el enfoque interpretativo y el enfoque crítico. Vimos además cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales, donde dijimos que el objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano en sus distintas y complejas facetas. Finalmente, en la clase del día de hoy, entendimos la importancia de las ciencias sociales, la cual se fundamenta en la necesidad de estudio y examinación de las sociedades y conductas humanas, mediante disciplinas académicas que permitan analizar las interacciones y el desarrollo cultural en el mundo. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te invito a seguir investigando más acerca de la importancia de las ciencias sociales. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? Y que es muy poco lo que reciclan en el país. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William Santana. Un lunar es una pequeña zona de nuestra piel que está ligeramente oscurecida, normalmente de forma circular. Pero, ¿qué son los lunares? Esto es el resultado de una agrupación de células pigmentadas llamadas nevus o melanocitos. Aunque pueden ser de diversos tamaños e incluso colores, los lunares se caracterizan por ser de nacimiento o ir apareciendo con el paso del tiempo. Aquellos que se van adquiriendo con la edad suelen aparecer sobre todo en la pubertad, como parte del desarrollo del adolescente, pero también puede ser consecuencia de algunos factores externos como la exposición al sol o la toma de determinados medicamentos. Durante el desarrollo embrionario se distribuyen por la piel las células que después del parto producirán melanina en mayor o menor cantidad.
dependiente de factores hereditarios, ambientales y hormonales. Tales células, por lo general, uniformemente repartidas. Es en la infancia donde se activan para producir la melanina y en este punto aparecen los lunares. Así que ya lo sabes. Hasta la próxima. Hello, student. ¿Alguna vez has tenido que responder preguntas de comprensión de un texto? Es probable que sí. A veces se hace muy difícil responder todas las preguntas de una vez, y más si el texto está en inglés. Es por eso que en esta y en la próxima clase estaremos practicando cómo responder preguntas de comprensión de un texto. Así que, pay attention. Let's begin! Hello, student! Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos la clase anterior, donde aprendimos sobre algunos cuantificadores en inglés. Estos fueron no, none, ninguno o nada, para sustantivos contables y no contables. A lot of, lot of, muchos, muchas, para sustantivos contables y no contables. Little and a little. Poco, un poco, para sustantivos no contables. Y few y a few, pocos, unos pocos, para sustantivos contables. En la clase de hoy estaremos practicando sobre la lectura de un texto y cómo responder preguntas relacionadas. Al finalizar la clase tendrás la capacidad de responder preguntas de comprensión de un texto. Are you ready? A lo largo de las clases de inglés hemos aprendido vocabulario y estructuras gramaticales relacionadas con diversos temas. En el día de hoy tomaremos este espacio para poner en práctica parte de estos conocimientos con relación al análisis de un texto. Específicamente nos vamos a enfocar en dos correos electrónicos enviados por dos primos. Uno de ellos se llama Rubén y el otro Roberto. Analizaremos el texto y luego vamos a responder algunas preguntas relacionadas con dicho texto. Primero, leemos el texto completo y luego lo analizamos párrafo por párrafo. Escucha. Hello, cousin Ruben. I'm so happy you are visiting Miami directly from the Dominican Republic. Yes, you are studying biology here for 1 month. But I want to invite you next week to do some fun things. Do you have time? On Tuesday, I will go to a famous shopping center. Let's go together. They have cheap and beautiful clothes. Then, on Wednesday, would you like to visit a national park? They have sea turtles. Ahora analicemos punto por punto este mensaje. Se inicia con un saludo. Hello, cousin Ruben. Es muy importante saludar al inicio de un mensaje, porque esto muestra cordialidad y respeto. Hello, cousin Ruben. ¿Recuerdas algunos otros saludos? Pueden ser hello, hi, good morning, how are you, entre otros. Es probable que en este saludo no conozcas la siguiente palabra, cousin.
Cousin significa primo o prima. Repite. Cousin. Cousin. Ahora escribe. Cousin se escribe C-O-U-S-I-N. Cousin. Por lo tanto, la frase o expresión Hello, Cousin Rubén significa Hola, primo Rubén. ¿Qué más le sigue diciendo Roberto a Rubén? En el siguiente párrafo hay una oración que dice I'm so happy you're visiting Miami directly from the Dominican Republic. Te repito. I'm so happy you're visiting Miami directly from the Dominican Republic. Estoy tan feliz de que estés visitando Miami directamente desde la República Dominicana. Es muy probable que ya sepas el significado de esta oración, porque se inicia con un verbo que ya conocemos, el verbo to be. I'm. Yo soy o yo estoy. Luego le sigue la expresión so happy, tan feliz. So happy. I'm so happy. La palabra so se utiliza para indicar una cantidad elevada o excesiva. Literalmente se puede traducir aquí como tan o tanto. Por ejemplo, para decir estoy tan feliz sería I'm so happy. Si quieres decir estoy tan triste, dirías I'm so sad. O si quieres decir lo siento tanto, dirías I'm so sorry. Repite después de mí. I'm so happy. I'm so sad. I'm so sorry. Continuemos analizando el texto. ¿Notaste la invitación que le hace Roberto a Rubén? Él le dice, I want to invite you next week to do some fun things. I want to invite you next week to do some fun things. ¿Sabes qué significa I want? I want significa yo quiero. I want, yo quiero. I want to invite you, yo quiero invitarte. Next week to do some fun things, la próxima semana a hacer algunas cosas divertidas. Y luego le hace la pregunta, do you have time? ¿Sabes qué significa esta pregunta? Do you have time significa ¿tienes tiempo? Recordemos cómo se forman las preguntas en presente simple. Pay attention. Para formar el presente simple en forma de pregunta, se sigue la siguiente estructura. Auxiliar, pronombre, verbo, complemento. Auxiliar, pronombre, verbo, complemento. Por ejemplo, en la pregunta, do you have time? Do you have time? Se sigue esa estructura. Auxiliar, do. Pronombre, you. Verbo, have. Complemento, time. Do you have time? Esta estructura aplica para casi todos los verbos en presente simple en su forma interrogativa. ¿A qué actividad invita a Roberto a Rubén? El tercer párrafo dice, On Tuesday, I will go to a famous shopping center. On Tuesday, I will go to a famous shopping center.
En esta ocasión se utiliza una estructura que hasta ahora no hemos visto, y es el futuro simple con el auxiliar will. Para formar una oración o decirla en futuro simple, solamente tenemos que colocar el auxiliar will delante del verbo. Por ejemplo, el verbo to go, ir. Si quieres decir yo iré, dirías I will go. Esto aplica tanto para el singular y el plural. De la siguiente manera. You will go. Tú irás. He will go. Él irá. She will go. Ella irá. We will go. Nosotros iremos. They will go. Ellos, ellas irán. Luego Roberto dice, let's go together. They have cheap and beautiful clothes. Te repito. Let's go together. They have cheap and beautiful clothes. ¿Qué significa? Vamos juntos. Tienen ropa barata y hermosa. Finalmente, Roberto invita a Rubén a un parque nacional y le dicen que tiene tortugas marinas. Es momento de responder las preguntas con respecto al texto. Pero antes, leamos otra vez el texto completo. Hello, Cousin Rubén. I'm so happy you are visiting Miami directly from the Dominican Republic. Yes, you are studying biology here for 1 month. But I want to invite you next week to do some fun things. Do you have time? On Tuesday, I will go to a famous shopping center. Let's go together. They have cheap and beautiful clothes. Then, on Wednesday, would you like to visit a national park? They have sea turtles. Para responder las preguntas que te voy a plantear, debes fijarte bien en la question word o palabra pregunta con la que inicia la interrogante. Por ejemplo, si comienza con where, ¿dónde? Entonces la respuesta debe ser un lugar. Si empieza con when, ¿cuándo? Entonces la respuesta debe ser una fecha o un momento específico. Y si inicia con un verbo auxiliar, entonces la respuesta debe ser sí o no, yes or no. Así que escucha bien y responde correctamente. Pay attention. Question number 1. Who is Roberto writing to? ¿A quién le escribe Roberto? A. Rubén. B. Pedro. C. National Park. ¿Cuál es la respuesta correcta? Who is Roberto writing to? ¿A quién le escribe Roberto? La respuesta correcta es la A. Rubén. Question number 2. Is Roberto happy? ¿Está Roberto feliz? A. No, he isn't. B. Yes, he is. C. I don't know. ¿Cuál es la respuesta correcta? Is Roberto happy? La B. Yes, he is. Number 3. Where is Rubén from? ¿De dónde es Rubén? A. United States. B. Dominican Republic. C. Argentina. ¿Cuál es la respuesta correcta? Where is Rubén from? B. Dominican Republic. Number 4. When will he go to a famous shopping center? ¿Cuándo él irá a un centro comercial famoso? A. On Monday. B. On Wednesday. C. On Tuesday. ¿Cuál es la respuesta correcta?
When will he go to a famous shopping center? La C. On Tuesday. Number 5. What will he do on Wednesday? ¿Qué él hará el miércoles? A. He will go to a famous shopping center. B. He will visit the national park. C. He will study. ¿Cuál es la respuesta correcta? What will he do on Wednesday? B. He will visit the national park. Espero que lo hayas hecho correctamente. Es importante que antes de responder las preguntas de comprensión de un texto, indagues las palabras que no conoces y además que interpretes cada mensaje que existe en las oraciones que conforman dicho texto. Así como lo hicimos hoy. Analizamos oración por oración, párrafo por párrafo, el texto, para luego responder las preguntas fácilmente. ¿Te gustaría saber qué le respondió Rubén a Roberto? Pues eso será en la próxima clase. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy practicamos parte de los conocimientos que hemos aprendido a través del análisis y las respuestas de preguntas de comprensión de un texto. Además, aprendimos un poco del futuro simple con will. Este punto lo desarrollaremos mejor en otras próximas clases. Es muy importante que practiques todos los días lo que aprendes en tu clase de inglés. Recuerda enseñar a otros para que tu aprendizaje sea más significativo. Es un placer para mí ser tu apoyo en el aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva cápsula activa. Les habla la maestra Emily Beltré y hoy vamos a fortalecer todo nuestro cuerpo, así que acompáñenme, vamos a calentar. Iniciamos con círculos de nuestro cuello. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos a los hombros, colocamos las manos en los mismos y hacemos círculos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bajamos a la cadera y haremos movimientos circulares. 1, 2, 3, hacia el otro lado, 4, 5 y 6. Pasamos a las rodillas y hacemos suaves movimientos hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bajamos a los pies y haremos una extensión y volveremos al lugar. Haremos esto 6 veces. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Muy bien, ahora sí estamos listos para iniciar con el primer ejercicio. Este será el toque del patinador. Tocaremos el suelo mientras la pierna derecha se extiende hacia el lateral y viceversa. Comenzamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, eso es, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. 5, 4, 3, 2, 1. El segundo ejercicio que realizaremos será caminata de osos con flexiones. Para esto nos vamos a poner en 4 puntos y con las rodillas flexionadas sin tocar el piso vamos a caminar hacia adelante 5 pasos. Cuando lleguemos al paso número 5 haremos una flexión colocando las rodillas y volveremos hacia atrás y flexionamos otra vez. Haremos esto 5 veces. Comenzamos en 3, 2, 1, 1. Flexión. Eso es, hacia atrás. 2. Flexión. Hacia adelante. 3. Flexión. Hacia atrás. 4. Flexión. Y la última, vamos. 5. Y flexión. Cansa, ¿verdad? Un poquito, vamos a descansar. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a realizar el tercer y último ejercicio de esta cápsula, el cual se llama el sacacorchos. Desde la posición de 4 puntos, vamos a elevar las rodillas sin que éstas toquen el suelo. Levantamos la mano derecha mientras pasamos la pierna izquierda hacia el lateral derecho. Y viceversa, levantamos la mano izquierda y pierna derecha al lateral izquierdo. Haremos 8 repeticiones de este ejercicio. Comenzamos en 3, 2, 1, 2, 3, 4. Vamos a volver a la calma ahora. Para esto, desde la posición de sentados, vamos a extender las piernas y vamos a agarrar las puntas de nuestros pies para estirar un poco. Contamos 5, 4, 3, 2, 1. Relajamos, soltamos las piernas, tomamos aire, elevamos los brazos y bajamos y soltamos el aire. Una vez más, tomamos aire y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Excelente, jóvenes. Van a darse cuenta que valdrá la pena el sacrificio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda alimentarte saludable, tomar suficiente agua y hacer ejercicio todos los días. Hasta la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal
Y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Y hemos llegado al final de nuestra labor del día. Estoy más que segura que sacaste bastante provecho. Hoy aprendimos en matemáticas que un número racional se define como aquel número que puede expresarse como el cociente de 2 números enteros. En Ciencias Sociales descubrimos que el objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano en sus distintas y complejas facetas. Y en inglés entendimos que es importante que antes de responder las preguntas de comprensión de un texto, indagues en las palabras que no conoces e interpretes todas las oraciones y mensajes que se encuentran en dicho texto. Los números racionales son números reales que pueden reescribirse como la fracción de 2 números enteros, porque se conoce tanto el numerador como el denominador. Pero, como todo en la vida, los números racionales también tienen sus propiedades. Existen para la suma y para la resta y para la multiplicación y para la división. Distintas propiedades de los números racionales son de estas operaciones, porque entre las propiedades de la suma y la resta están propiedad interna, según la cual al sumar 2 números racionales, el resultado siempre será otro número racional, aunque este resultado puede ser reducido a su mínima expresión si el caso así lo necesitara. Por ejemplo, 2 más 6 es igual a 8. Tanto el 2 como el 6 como el 8 son números racionales. Por eso es la propiedad interna. Propiedad asociativa. Propiedad asociativa. Se dice que si se agrupan los diferentes sumandos racionales, el resultado no cambia y seguirá siendo un número racional. Por ejemplo, 3 más 5, entre paréntesis, menos 7 es igual a 3 más 5 menos 7 entre paréntesis. Lo que antes estaba en paréntesis, ahora ya no está, pero sigue siendo número racional. Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa, donde en la operación, si el orden de los sumandos varía, el resultado no va a cambiar. De esta manera, 8 más 10 es igual a 10 más 8. 8 más 10 es igual a 10 más 8. Han cambiado de posición, pero el resultado no varía. Para la suma, esta operación se lee: el orden de los sumandos no altera la suma. El orden de los sumandos no altera la suma. Ahora veamos el elemento neutro. Elemento neutro. Es una cifra nula, la cual, si es sumada a cualquier número racional, la respuesta será el mismo número racional. Veamos este ejemplo. 12
más 0 es igual a 12. Si te das cuenta, el resultado no varía porque el 0 es nada. Y tú dices 12 más 0 igual a 12. Veamos entonces el inverso aditivo o elemento opuesto. Es la propiedad de números racionales según la cual existe un elemento negativo que anula la existencia del otro. Es decir, que al sumarlos se obtiene como resultado el 0. Por ejemplo, 6 menos 6 es igual a 0. 6 positivo, 6 negativo, igual a 0. Vamos a iniciar comprendiendo qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales son las diversas disciplinas que estudian científicamente a los seres humanos. La economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia, entre otras, centran su atención en las dimensiones individuales y colectivas de la existencia humana. Conforman un conjunto de saberes completamente distinto de las ciencias naturales y las humanidades, dado que emplean el método de las primeras, pero se ocupan del mismo asunto que las segundas. Las ciencias sociales estudian e investigan el comportamiento humano dentro de la sociedad, así como la manera de organizarse. Ahora conozcamos un poco de la historia de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son formalmente una invención moderna. Muchas de ellas tienen raíces diversas en la filosofía de la antigüedad. En ese entonces no se distinguía entre el ejercicio de las matemáticas y el estudio de la poesía o la historia. Pero, ¿qué es y qué no es una ciencia social? No existe un criterio único y universal al respecto, aunque sí cierto margen de consenso. Algunas disciplinas, como la historia, por ejemplo, pueden ser consideradas una ciencia social o una de las llamadas humanidades. Esto dependiendo del país en donde nos encontremos. Veamos algunas características de las ciencias sociales. A grandes rasgos, las ciencias sociales se caracterizan por parten de la aplicación del método científico al estudio de los seres humanos, tanto en sus instancias materiales como inmateriales, es decir, sus conductas, comportamientos grupales, instituciones y dinámicas propias. Metodológicamente hablando, pueden incursionar en investigaciones básicas o aplicadas, ya que no existe consenso respecto de cuál debería ser la metodología propia de las ciencias sociales. Del mismo modo, pueden interesarse en tipos de análisis cuantitativos o cualitativos, dependiendo de la perspectiva sobre el hecho humano de la que partan. Suelen ser interdisciplinarias y sus fronteras a menudo se entrelazan o permean. También suelen tomar en préstamos saberes humanísticos de las ciencias naturales. Pero, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? El objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano en sus distintas y complejas facetas. La perspectiva específica o el sector puntual de su existencia, de la que cada ciencia social se ocupa, es distinta dependiendo a qué disciplina nos refiramos. En el siguiente párrafo hay una oración que dice: I'm so happy you're visiting Miami directly from the Dominican Republic. Te repito. I'm so happy you're visiting Miami directly from the Dominican Republic. Estoy tan feliz de que estés visitando Miami
directamente desde la República Dominicana. Es muy probable que ya sepas el significado de esta oración, porque se inicia con un verbo que ya conocemos, el verbo to be. I'm. Yo soy o yo estoy. Luego le sigue la expresión so happy, tan feliz. So happy. I'm so happy. La palabra so se utiliza para indicar una cantidad elevada o excesiva. Literalmente se puede traducir aquí como tan o tanto. Por ejemplo, para decir estoy tan feliz sería I'm so happy. Si quieres decir estoy tan triste, dirías I'm so sad. O si quieres decir lo siento tanto, dirías I'm so sorry. Repite después de mí. I'm so happy. I'm so sad. I'm so sorry. Continuemos analizando el texto. ¿Notaste la invitación que le hace Roberto a Rubén? Él le dice, I want to invite you next week to do some fun things. I want to invite you next week to do some fun things. ¿Sabes qué significa I want? I want significa yo quiero. I want, yo quiero. I want to invite you, yo quiero invitarte. Next week to do some fun things, la próxima semana a hacer algunas cosas divertidas. Y luego le hace la pregunta, do you have time? ¿Sabes qué significa esta pregunta? Do you have time significa ¿tienes tiempo? En este proceso formativo seguimos poniendo todo nuestro empeño. Es tu misión desarrollar las actividades y poner en práctica lo aprendido en este día, comentando con tus padres y demás familiares. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente resto del día. Hasta una próxima clase. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.